Buenas noches, hermanos santos, amados del Altísimo Padre. Estamos iniciando una nueva transmisión en vivo a través de nuestro grupo Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Como ya sabemos, estos primeros minutos siempre son un poquito lentos, así que hay que tener paciencia mientras vamos aguardando que los amados hermanos se vayan sumando a la transmisión. Mientras tanto, les invito a compartir la transmisión para intentar alcanzar a la mayor cantidad de hermanos posibles. Acá estamos iniciando esta transmisión. El tema de fondo propuesto para hoy es las tres leyes. Vamos a estar escudriñando un tema viejo que ya lo tratamos hace bastante tiempo atrás y como sabemos que hay que estar siempre recapitulando, ¿verdad? Para poder estar eh, testificando a los hermanos que todavía no han alcanzado este conocimiento, entonces indefectiblemente debemos volver a prédicas anteriores para instruir a los hermanos en estas verdades del Verbo Jesús. Así que en ese afán hemos propuesto ese tema de fondo para hoy. Mi querido hermano Jack, un gusto, un gozo que esté presente, amado hermano, que se haya podido sumar a la transmisión. Saludos y bendiciones familia Jesús, dice el amado hermano Jack. Es recíproco el saludo y la bendición, mi amado hermano. Somos benditos con toda bendición en los lugares celestiales en esta identidad Jesús. Esa es una realidad espiritual en la cual estamos posicionados todos aquellos que hemos adoptado este nombre, esta identidad Jesús, que nuestro verdadero Padre, el Dios Altísimo, nos ha dado. Un gozo que esté presente mi amado hermano Jack. Estoy muy gozoso en estos días que he visto que se han sumado a nuestro grupo acá en Facebook varios hermanos bastante entendidos en el nombre, en la identidad, ¿ya? Así que muy gozoso estoy por esa realidad, porque nosotros veníamos orando, pidiendo a nuestro espíritu de que trajera entendidos, que trajera oídos que oigan esta prédica de la identidad de Jesús, y ha estado aconteciendo eso. Así que muy gozoso estoy de lo que va pasando en nuestro grupo. El esfuerzo de estas prédicas va tomando fruto. Mi querido hermano Zenen, un gusto, un gozo que esté presente, amado hermano, un gozo que se haya sumado a esta transmisión. Yo siempre tengo tan presente unas palabras que dijo usted cuando nos estábamos empezando a conocer y de algunas reuniones vía Met que compartimos, tuvimos el agrado de compartir con usted, mi querido hermano Zenen, que usted dijo: ustedes venían un poquito más avanzados que yo, ustedes ya sabían esto del nombre, a mí me faltaba conocer eso, ¿verdad? De esa misma forma han estado apareciendo varios hermanos ahora también en nuestro grupo, muy entendidos en la palabra, que simplemente les faltaba que les fuera revelado que había que asumir el nombre, había que asumir la identidad. Siempre tengo presente esas palabras de usted, mi amado hermano Zenen.
Buenas noches, amados del Altísimo. Somos un cuerpo celestial, somos Jesús. Totalmente así es, mi amado hermano. Esa es una total realidad espiritual en la cual nosotros nos hemos posicionado. Tenemos muy claro que cada uno de nosotros en particular es cuerpo y templo de Dios, ¿ya? Y en el conjunto somos el cuerpo, la iglesia de Dios. Somos muchos cuerpos con un solo, un mismo espíritu dentro, muchos cuerpos con la misma identidad dentro, muchos cuerpos, pero un solo ser vivo llamado Jesús. Muy, muy bueno su salutación, mi amado hermano Senen. Mi amado hermano Fernando Echeverría, un gusto, un gozo que esté presente también, que se haya podido sumar a la transmisión. Por ahí la veo que también anda nuestra amada hermana Lisette Bautista. Un gusto que esté presente también, amada hermana. Buenas noches, familia Jesús. Somos una familia, pues de Él toma nombre toda familia, tanto en los cielos como en la tierra. Esa es otra de las realidades espirituales en las cuales nosotros estamos posicionados, ¿ya? En ser una familia por tomar este nombre, por asimilar, por asumir esta identidad, Jesús, que el Altísimo Padre nos da. Y al tomar este nombre, al tomarlo como propio, al decir, soy Jesús, este es el nombre, esta es mi identidad celestial, este es mi nombre que mi verdadero Padre, el Dios Altísimo, me da, y a través de este nombre soy su Hijo amado, y a través de este nombre heredo de mi Padre todo lo que mi Padre tiene dispuesto para darme. ¿Ya? Heredamos nada más y nada menos que todo lo que es esta identidad Jesús. Miren lo tremendo, lo maravilloso de esto. Ustedes, cuando andábamos en la carne, cuando todavía veíamos a Jesús, pero según la carne, nos imaginábamos todo lo maravilloso que era Jesús, ¿verdad? Bueno, todo eso es nuestra herencia en esta identidad. Miren lo maravilloso, amados hermanos. Totalmente así es, mi amado hermano. Este nombre Jesús que nos ha sido dado, lo hemos aceptado, hemos tenido la humildad de aceptarlo, de tomarlo. ¿Ya? Hemos tenido la humildad de negarnos a nosotros mismos y renunciar a la identidad carnal, terrenal que el mundo nos dio. Y al posicionarnos en este nombre, al tomarlo, ¿ya? Pasamos indefectiblemente a ser familia de Dios, a ser sus hijos amados, sus herederos, ¿ya? Tal cual como lo dice usted y como está escrito, porque de Él toma nombre toda familia, tanto en los cielos como en la tierra. ¿Alguno quiere ser familia de Dios? Tome el nombre Jesús que el Altísimo Padre le ha dado. Deje ya de ser testarudo y pensar que como hombre carnal puede ser hecho hijo de Dios. No. En su nombre carnal simplemente va a heredar lo que el mundo tiene preparado para sus hijos carnales. Esa es la realidad, mis amados hermanos. Según dónde te posicionas, es lo que vas a heredar. Te posicionas en tu identidad carnal que el mundo te dio, te haces hijos del mundo y heredas del mundo un montón de espíritus inmundos. Te haces hijo de Dios, te posicionas en el nombre de Jesús que tu verdadero Padre te da y heredas el Espíritu Santo, heredas la plenitud de la deidad. Miren ustedes, amados hermanos. Muy, muy bueno su comentario, mi amado hermano Fernando. Esta prédica de aceptar el nombre Jesús en sí mismo es la trompeta, totalmente así es, y vamos a ir a buscar el archivito de la trompeta que debe andar por acá, si yo me acuerdo. Acá está. Ahí
En cualquier momento, mi amado hermano Fernando, viene este sonido de trompeta distintivo de esta prédica de la identidad Jesús. Ahí está, este sonido de trompeta que no tiene la intención de despertar a los vecinos este sonido de trompeta, porque suena bastante fuerte acá, tiene la intención de despertar a los creyentes a su verdadera identidad que el Altísimo Padre le da. ¿Ya? Al hacer sonar esta trompeta de decir, soy Jesús, eres Jesús, somos Jesús, estamos despertando al creyente a la identidad santa que el Altísimo Padre nos da, y de esa forma posibilitamos que el misterio de Dios sea consumado tal cual está escrito ahí en Apocalipsis 10. ¿Ya? Cuando se dice que el ángel hará sonar la trompeta para que el misterio de Dios sea consumado. Hoy se cumple en nosotros, cada vez que nosotros decimos, soy Jesús, eres Jesús, somos Jesús, se cumple esa profecía de Apocalipsis 10. El ángel, el Espíritu de Dios, este Espíritu Santo que nos habita y que nos pone el querer y el hacer, nos lleva a llevar este anuncio, a llevar esta prédica, esta exhortación a todo hermano, a todo creyente, a todo hombre, de que le crean a Dios, de que Dios efectivamente les ha dado el nombre de Jesús. Y al despertar a esta identidad, la formación de Jesucristo puede ser hecha una realidad en ese creyente. El misterio sea consumado, el misterio de Dios sea consumado. ¿Por qué lo llama así la Escritura? Porque la formación de Jesús en el hombre fue un misterio que estuvo oculto por los siglos y las edades y se reveló recién en esta época de la gracia. Se le reveló al amado hermano apóstol Pablo cuando se le dijo que la formación de Jesús era la esperanza de gloria. La esperanza de gloria que tiene toda la creación es que Jesucristo sea formado en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros alcance la medida de la estatura del varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y pueda manifestar toda esa plenitud con poder y gran gloria desde sí mismo al mundo. ¿Ya? Esa es la segunda venida que se espera y ese es el fin de este mundo. Por eso es la esperanza de gloria de toda la creación. Esta creación que fue sujetada a vanidad a causa de que nosotros nos extraviamos en nosotros mismos, nos perdimos en nosotros mismos a causa de la caída en desobediencia. ¿Ya? Toda esta creación que fue puesta en nuestras manos para regirla con justicia y rectitud y que nosotros al desorientarnos la empezamos a regir de una forma nefasta, de una forma necia, de una forma autodestructiva. ¿Ya? ¿Cuántas especies animales se han extinguido a causa de la depredación del hombre? Tanta contaminación ambiental, tanto bosque deforestado, cuántos recursos naturales ya se han diezmado a causa de la depredación del hombre. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra, dice el maravilloso Salmo 82. ¿Por qué? Porque el hombre se extravió en sí mismo y ejerce un reinado de terror sobre la creación. Y la creación sufre toda esa necedad de parte del hombre y anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está sufriendo dolores de parto y está haciendo fuerza para que todos nosotros podamos llegar a alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto. La formación a plenitud
de Jesucristo en nosotros, ser convertidos totalmente cada uno de nosotros en ser Jesús. Eso es lo que anhela ardientemente la creación. Esa es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ese es el arrebatamiento que se habla por ahí. Esa es la segunda venida donde todo ojo le verá, porque todo aquel que vea a un hermano manifestando a Jesús con poder y gran gloria, al mismísimo Señor ve. ¿Ya? Muy bueno su petición, mi amado hermano Fernando, de hacer sonar esta trompeta de esta prédica de la identidad Jesús. Me parece que se me escaparon algunos comentarios, así que denme unos instantes para revisar. Mi amada hermana Lisette Bautista dice, buenas noches familia Jesús. La cereza del pastel para la mayoría de los entendidos es confesar soy Jesús. Totalmente mi amada hermana Lisette. Eso es lo que le faltaba a muchos. Yo siempre se me quedó presente esa frase que nos comentó, usted se acuerda, mi amada hermana Lisette, mi amado hermano Fernando, ahí compartiendo con nuestro amado hermano Zenen, decía, yo estaba un pasito atrás, ustedes estaban un pasito adelante, pero ahora nos vamos nivelando, decía mi amado hermano Zenen, ya, que le faltaba solamente darse cuenta de que había que asumir en sí mismos este nombre, esta identidad Jesús. Y eso es lo que le falta a varios hermanos por ahí y que están siendo atraídos a nuestro grupo de Facebook. Ya estos últimos días hemos estado viendo hermanos nuevos publicando con un entendimiento sobre estas cosas que a mí me ha maravillado verdaderamente, y todo esto es fruto de estar orando a nuestro Espíritu Santo, en el Espíritu y al Espíritu, ya, estar orando por oídos que oigan, ya. Muy bueno su comentario, mi amada hermana Lisette. Mi amado hermano Fernando dice, al confesar soy Jesús, estoy confesando haber recibido al Padre, mente Jesús, cuerpo, espíritu y a espíritu. Por esto somos tres veces santos, totalmente, mi amado hermano Fernando. Esa es una total realidad espiritual. No es que solamente venga a habitar en nosotros el Espíritu Santo y santifica nuestro espíritu, como dicen algunos hermanos por ahí. No. También vienen el Padre y el Hijo. ¿Ya? Tal cual como dice Jesús, el que cumple mi palabra, ¿ya? Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él, ¿verdad? Algo así más o menos dice por ahí en el Evangelio según el apóstol Juan. Así que no es que únicamente venga el Espíritu Santo a morar en nosotros, sino que también viene el Padre y el Hijo. Esa es la realidad. Y cada uno de estos tres que son en el cielo vienen a hacer morada en su similar equivalente en los tres que son en la tierra. ¿Ya? Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu Santo pasa a resucitar a nuestro espíritu para hacerlo uno con Él,
¿Ya? El Hijo pasa a morar en nuestro cuerpo para santificar a nuestro cuerpo y acondicionarlo para ponerlo a disposición de la voz del Padre en el alma, porque el Padre pasa a habitar en el alma y se convierte en esa voz profunda que nos dice todo lo perfecto, ¿ya? Así que la santificación es integral. Dios es 3 veces santo, nosotros somos 3 veces santificados y por ende pasamos a ser 3 veces santos. No es que Dios deje una parte de nosotros sin santificar, no, no es así, no le crean a la religión, mis amados hermanos. No es que Dios deje una parte nuestra en manos del enemigo para que el enemigo desde ahí nos pueda seguir atacando. No, no, no es así. La santificación es integral. Así, miren ustedes la comparación que les voy a hacer. Así como la caída en muerte espiritual allá en la desobediencia fue integral en espíritu, alma y cuerpo, ¿ya? Porque ahí nació el dragón, la bestia y el falso profeta, ya como lo hemos estado escudriñando muy mucho en este grupo, ¿verdad? Y también en los grupos de WhatsApp. Así como la caída fue integral y morimos espiritualmente, tanto en espíritu como en alma como en cuerpo, ¿ya? La santificación también es integral, mis amados hermanos, ¿ya? Así que a posicionarse en esa realidad espiritual. Mi amado hermano Fernando dice: no puedo confesar haber recibido a Jesús y seguir confesando ser pecador, hago inmundo a Jesús. En que en realidad no lo han recibido. ¿Ya? Hay que tener clara una realidad espiritual, mi amado hermano. A Jesús solamente lo conoce aquel que lo recibe. La única forma de conocer verdaderamente a Jesús, de conocer verdaderamente a Dios, es recibiéndolo y pasando a ser hecho uno con Él. ¿Ya? El que no logra eso, en realidad nunca lo recibió, solamente tuvo un conocimiento intelectual de lo que es Jesús, de lo que es Dios, solamente tuvo una experiencia por fuera de él, Dios actuando por fuera de él, manifestándose, atrayéndolo al Hijo para que reconozca el nombre, la identidad y sea convertido en ser hijo, ¿verdad? Pero en realidad nunca lo recibió, ¿ya? Porque si el que dice que recibió a Jesús y sigue siendo pecador, entonces está haciendo cómplice de sus pecados a Jesús. Miren, ustedes lo tremendo, está haciendo partícipe de su pecado a Jesús. ¿Ya? Es una tremenda contradicción esto. Jesús, cuando se forma en nosotros, cuando viene a nosotros, ya no tiene relación con el pecado. ¿Ya? Echa fuera de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, ya no tiene más relación con el pecado. Tal cual como está escrito, ¿verdad? Ahí en eh, Colosenses parece que es 2:11. Si mal no recuerdo, yo soy muy malo para esto de los numeritos, ustedes ya lo saben, donde dice que fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo al echar fuera de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Ya? Jesús, cuando viene a habitar en nosotros, nos provoca una circuncisión espiritual. Y en esa circuncisión espiritual, así como antes en la circuncisión carnal se agarraba el prepucio, se cortaba y se echaba, se separaba del cuerpo, ¿verdad? En esta circuncisión espiritual se corta el cuerpo pecaminoso carnal y se lo separa de nuestro ser. Se echa fuera de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal a fin de que nunca más sirvamos al pecado. Así que
Cuando Jesús viene verdaderamente a nosotros, ya no tenemos relación con el pecado. Por eso todos, absolutamente todos los que hemos asumido este nombre, esta identidad de Jesús, al asumir este santo ser, la primera gran señal que hay en nosotros es que ya no tenemos nunca más conciencia de pecado. Ya nunca más andamos buscando hacer el mal, ya nunca más se nos mueve a querer hacer algún mal. ¿Por qué? Porque cambió nuestra genética, cambió nuestra naturaleza espiritual. Ya no andamos nunca más en la naturaleza pecadora, porque eso fue circuncidado, fue cortado y echado fuera de nosotros. ¿Ya? Y ahora andamos en nuestra naturaleza divina, la naturaleza que tenemos por diseño original. ¿Ya? Ahí se hizo la regeneración en nosotros y ahora por propia naturaleza somos movidos de continuo a hacer solamente el bien. ¿Ya? Muy, muy bueno su comentario, mi amado hermano Fernando. Mi amada hermana Lisette Bautista, en Identidad Jesús, adiós a las maldiciones generacionales, pues ahora heredamos vida en abundancia, justicia de Dios en Cristo Jesús. Muy bueno. Bendecido y toda mi simiente llega a este lugar de gloria. Somos uno. Jesús el todo en todo, totalmente, mi amada hermana Lisette. ¿Ya? Al realizar a Jesús en nosotros, pasamos a ser salvadores y redentores. ¿Ya? Salvamos a todos los que no alcanzaron a llegar a esta identidad, pero con su existencia en nuestra genealogía, ¿verdad? Con su existencia fueron empujando para que nosotros podamos llegar a alcanzar esta identidad. En la cancha muchos corren, pero uno es el que corona. ¿Verdad? Y cuando ese que corona mete el gol, por decirlo de alguna forma, gana todo el equipo, festeja todo el equipo, se goza todo el equipo, ¿ya? Aunque los demás no hayan podido anotar. ¿Ya? Nosotros anotamos, nosotros nos dimos cuenta de que esta era la identidad que debíamos adoptar y hacemos vencedores a todos los que no pudieron vencer antes de nosotros. Pasamos a posicionarnos en esta identidad que es salvadora y redentora. Venimos a salvar y a redimir a todos los que no pudieron llegar a este lugar de gloria. Los hacemos llegar en nosotros. Mire lo maravilloso de esto, muy, muy excelente su comentario, mi amada hermana Lisette. Por eso nosotros siempre afirmamos de que ningún ser humano se va a perder. Lo que va a perderse, lo que va a ser destruido es las fuerzas del mal que habitaban en el hombre y que lo hacían actuar al hombre contra su propio ser. ¿Ya? Eso es lo que va a ser destruido. Excelente su comentario, amada hermana Lisette. Mi querido hermano Fernando dice confesar, perdón, ser Jesús es las buenas noticias, pues somos regenerados, restaurados, vueltos a vestir de gloria de Dios, nuestra naturaleza divina restituida. Totalmente, mi amado hermano Fernando, la gloria que me diste, yo les he dado. El amado hermano apóstol Pablo nos hace saber que a causa del pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. Esto implica que a esa gloria de Dios, antes de haber caído en desobediencia, la teníamos instituida, era nuestra por propia naturaleza, correspondía a nuestra naturaleza divina. ¿Ya? Porque nadie puede ser destituido de algo que no tiene.
¿Ya? Un presidente de un país, para destituirlo, primero tiene que ser presidente de ese país. Si no, no se lo puede destituir de lo que no tiene. Nosotros teníamos instituida por propia naturaleza esta gloria de Dios. A causa de la caída en desobediencia fuimos destituidos de ese lugar de gloria y en la identidad Jesús, ya al hacer la regeneración Jesucristo nos devuelve esa gloria. La gloria que me diste yo les he dado. Padre, glorifícame contigo con la gloria que tuve en un principio antes de que el mundo fuese. ¿Ya? Esa gloria dada por el Padre al Hijo, ya es la que esta identidad Jesús nos restituye. Hay que tomar conciencia de estas realidades espirituales y posicionarnos en ellas, mis amados hermanos. Excelente su comentario, amado hermano Fernando. Mi amado hermano Fernando también dice, debemos confesar lo que somos para que eso sea manifestado. No puedes decir que has recibido a Jesús y mayormente confiesas estar en la lucha, enfermo, sigo pecando. Totalmente así es. Porque la palabra es formadora, es creadora. La palabra, esta pala que labra lo que vamos a hacer. ¿Ya? Lo que confesamos hoy es lo que se va a manifestar mañana en nuestra realidad. ¿Ya? Así que si confesamos ser pecadores, si confesamos ser una bolsa de basura, si confesamos ser un trapo de inmundicia, un siervo inútil, si confesamos que toda nuestra vida vamos a pecar, esa es la realidad que se va a formar para nosotros mañana. ¿Ya? Si confesamos el nombre Jesús, si confesamos la santidad, si confesamos la pureza, la sabiduría que tiene toda esta identidad, si confesamos que esta gloria nos ha sido restituida, si confesamos que ya hemos sido hechos perfectos de una vez y para siempre, eso es lo que se va labrando, se va formando para nuestra realidad. Así que hay que tener muy claro las cosas que confesamos con nuestra boca. Hay que convertirse en ser un fruto del labio que confiesa su nombre, decir, soy Jesús, esa es mi realidad. Ahí quiere Dios que nos posicionemos en esa realidad para poder hacer realidad la formación de Jesucristo en cada uno de nosotros. Por eso dice, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Al posicionarnos, al confesar con nuestra boca, al ser llamados de su nombre, al decir, soy Jesús, ese es mi nombre, Dios, para su gloria, puede crear, formar y hacer a Jesucristo en nosotros. Excelente su comentario, mi amado hermano Fernando. Están buenísimos los comentarios hoy, mis amados hermanos. Han venido muy agudos en este discernimiento espiritual, en el estar despiertos en los sentidos espirituales, mis amados hermanos. Me gozo enormemente de todos los comentarios que voy leyendo. Mi querido hermano Senen dice, no solo es un nombre como nombre, sino que el nombre también se toma como apellido, como dice en Isaías 45:5. Y se apellillará y se apellidarán con el nombre de Israel. Del mismo modo, el nombre de Jesús nos fue dado el apellido con el nombre de Jesús, totalmente. Por eso, como cuerpo, tomamos el nombre de Jesús, somos Jesús. Totalmente así es. Esto es integral, es el todo en nosotros. Esta identidad pasa a ser el todo en nosotros. Totalmente así es. Por eso, en conjunto, como esposa,
la esposa toma el nombre del esposo. ¿Ya? Por eso la cabeza, el cuerpo toma el nombre de la cabeza. ¿Ya? Muy, muy bueno, mi amado hermano Senen. Están espectaculares los comentarios, mis amados hermanos. Desde el prisma de la mente de Cristo, vemos claramente cómo fuimos conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Mucho más, teniendo activada la mente de Cristo en nosotros y a través del Espíritu Santo recibido, ¿verdad? Este Espíritu Santo que nos hace recordar todo lo que hizo en otro tiempo. ¿Ya? Tal como dice esta identidad Jesús cuando nos da la promesa del Espíritu Santo, que enviaré a vosotros el Espíritu de la verdad, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Ya? Todo lo que esta identidad Jesús ha dicho está ahí almacenada en la memoria del Espíritu Santo y nosotros accedemos a esa memoria al hacernos uno con el Espíritu Santo. Hay que tener claros esta realidad espiritual, amados hermanos. El creyente religioso cree que él sigue siendo un espíritu de hombre y que a la vez tiene el Espíritu Santo dentro. Esa es una tremenda mentira, mis amados hermanos. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, lo que hace es resucitar a nuestro espíritu muerto, ¿ya? Lo restaura, lo restablece, lo regenera, lo limpia, le devuelve la santidad y al devolverle la santidad lo hace uno con él. De modo que el único espíritu que habita en nosotros es el Espíritu Santo. Por eso lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Si nosotros hemos nacido del Espíritu Santo, Espíritu Santo somos. Hay que tener claro esta realidad espiritual. ¿Ya? Siendo Espíritu Santo, todo, pero absolutamente todo lo que hizo este espíritu en otras épocas, pasamos a recordarlo. ¿Ya? Una forma de escudriñar es recordar todo lo que este espíritu hizo en otros tiempos, en otros cuerpos. ¿Ya? Muy, muy bueno su comentario, amada hermana Lisette Bautista. Cuando confesamos ser Jesús es porque hemos aceptado que nuestra vida estaba escondida en Él. La encontramos y pasamos a vivirla. Así es, mi amado hermano. Morimos a esa identidad carnal pecadora, morimos a la naturaleza pecaminosa sujeta a la ley del pecado y de la muerte, total muerte. Total muerte del viejo hombre, sí. Miren ustedes, se me trabó la lengua, pero al final fue para bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Totalmente, mi amado hermano. Morimos. Y este es el gran problema que también tienen muchos hermanos del creer de que esta muerte del viejo hombre les va a llevar toda la vida física, ¿ya? De creer que el nacimiento al nuevo hombre les va a llevar todo el tiempo de su vida física. De esa forma caen en las artimañas de Satanás, caen en el juego de Satanás. A Satanás le conviene que crean eso, porque al creer eso nunca pueden realizar a Jesús en sí mismos. ¿Ya? Porque pasan a vivir una eterna agonía de la muerte del viejo hombre y una eterna dolores de parto para el nacimiento del nuevo hombre.
¿Ya? Hay que salir de esas trampas, mis amados hermanos, ¿ya? Y cortarle la cabeza de una al viejo hombre, nacer de nuevo en esta identidad Jesús y vivir el resto del tiempo que nos quede en carne en esta identidad santa que el Altísimo Padre nos ha dado. Muy, muy bueno, mi amado hermano Fernando. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por ignorancia comimos del fruto de la ciencia del bien y del mal, así que todo esto es basura al asumir nuestra identidad de Jesús. Ese conocimiento es insensatez, muerte, mentira. Jesús es el árbol de la vida, totalmente, mi amada hermana Lisette, único camino y verdad. Totalmente así es, mi amada hermana Lisette. Cuando nos damos cuenta de estas cosas, indefectiblemente viene el arrepentimiento de obras muertas. Arrepentirnos de todo lo que hicimos estando engañados por este mundo bajo una identidad que en realidad nunca fue nuestra verdadera identidad, nunca fuimos nosotros. Fue una identidad usurpadora que se nos implantó a través del mundo, lo cual Satanás procuró autodestruirnos, que nosotros vayamos a la autodestrucción. Esa era simplemente la tarea de Satanás. Muy, muy bueno, mi amada hermana Lisette. La pala que labra. Se cumple lo que enseñó nuestra identidad. Lo que confiesas te será hecho, totalmente así es. Esta palabra, la pala que labra, todo lo que va sucediendo en nuestra realidad, todo eso que confesamos con la boca, se va labrando para cosechar el fruto de lo que confesamos con nuestra boca. Esta palabra creadora, todo, absolutamente todo es creado por la palabra, mis amados hermanos. Todo desde el principio. Incluso nosotros mismos, en nuestra condición de hombre, absolutamente todo lo creamos por la palabra. ¿Ya? Este teléfono desde el cual yo estoy transmitiendo fue creado por la palabra. ¿Ya? No fue creado mágicamente, pero fue creado por la palabra. ¿Por qué? Porque se sentó un ingeniero con otro ingeniero más a planificar cómo hacer este teléfono y diciendo, bueno, le vamos a poner esta característica, el software y el hardware creo que se llama, bueno, todas esas palabras técnicas, y lo vamos a hacer así, le vamos a poner este procesador y todo eso fue hecho con la palabra. Cualquier objeto que ustedes vean alrededor de ustedes, esta puerta que está atrás mío, este techo, esta ampolleta que me ilumina en esta noche, estos anteojos, todo, absolutamente todo fue hecho por la palabra, porque todo tuvo un diseño y ese diseño se habló y ese verbo después se hizo realidad en el objeto que estamos viendo. Todo, absolutamente todo, es hecho por la palabra, esta palabra creadora, esta palabra que labra lo que se va formando para hacerse una realidad. Así que hay que tener muchísimo cuidado con la palabra, con las cosas que confesamos con nuestra lengua. Nuestro amado hermano Fernando hizo un video maravilloso, cortito, pero tan exquisito en sabiduría, diciendo, haciendo reflexionar a los hermanos, que el amado hermano apóstol Santiago enseñaba que la palabra
que la lengua era como un timón, que usemos bien ese timón para que nos haga arribar a la formación de Jesús en nosotros. ¿Ya? La palabra, esta palabra es fundamental, amados hermanos, porque nos posiciona en lo que va a ser formado. Conforme a tu fe te sea hecho, conforme a lo que confiesas te sea hecho. Es muy, muy bueno, mi amado hermano Fernando. Mi querido hermano Zenen dice, tenemos un apellido con el nombre de Jesús y se apellidará con el nombre de Israel, Isaías 44:5. Totalmente, totalmente así es. Por eso también dice que tienen el nombre del Padre y del Cordero escrito en sus frentes, ¿verdad? El nombre y el apellido, ahí están las dos cosas. Ya tenemos nombre de Hijo y el nombre del Padre al mismo tiempo. El nombre y el apellido es la misma identidad de Jesús. Muy, muy bueno, mi amado hermano Zenen. Nuestro verbo es como fuego y como martillo que rompe la piedra. Oh, excelente. Así es, amado hermano Fernando. Mi querida hermana Lisette dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida. ¿Cómo eliges la vida? Mis palabras son vida, espíritu, medicina para todo el cuerpo. Jesús es la palabra, el verbo hecho carne, espíritu perfecto manifestándose en nosotros. Soy Jesús, el árbol de la vida, la sabiduría oculta, el maná escondido, la verdadera vida. Totalmente, mi amada hermana, me gozo enormemente del discernimiento que nuestro Altísimo Padre le ha hecho heredar. Totalmente es así, mi amada hermana Lisette. ¿Ya? Y nosotros ya hemos pasado a vivir nuestra verdadera vida que estaba escondida en este nombre, en esta identidad que el Altísimo Padre nos ha dado. Antes vivíamos una identidad muerta que este mundo muerto nos había dado para que hagamos obras muertas y de esa forma llevarnos a nuestra autodestrucción. ¿Por qué? Porque en esa identidad muerta éramos un sepulcro, ya, un sepulcro de todo lo que era Dios, ya teníamos sepultado dentro nuestro todo lo que era Dios y nuestro ser se había convertido en una guarida de demonios. Y cada demonio que había pasado a habitar en nosotros ejercía dominio sobre nosotros, por eso la palabra demonio, dominio, ejercía dominio esos demonios sobre nosotros y nos hacían actuar conforme a lo que ellos son para alimentarse de nuestra vida. ¿Ya? El demonio de la mentira nos hacía mentir para alimentarse, el demonio de la lujuria nos dominaba y nos hacía tener pasiones desordenadas para alimentarse, el demonio de la hipocresía nos hacía ser hipócritas, tener actitudes hipócritas para alimentarse y así sucesivamente, ¿ya? Y lo único que nos conducía a eso era a nuestra autodestrucción, ¿ya? Hemos salido de esa trampa del mundo, hemos salido de esa trampa de Satanás al asirnos firmemente a este nombre, a esta identidad Jesús que nos envió en rescate el Altísimo Padre. ¿Ya? La verdad os hará libres. Cuando nosotros aceptamos la verdad de esta identidad que el Altísimo Padre nos da, automáticamente esa verdad nos hace libres, nos cambia la identidad y salimos de esa identidad autodestructiva y pasamos a vivir nuestra verdadera vida.
Muy, muy bueno, amada hermana Lisette. Qué gozo no tener conciencia de pecado, totalmente, mi amado hermano Fernando. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar, dice esta identidad Jesús. Todos nosotros estábamos trabajados en la mente por Satanás y todos nosotros estábamos cargados de pecado, cargados de culpa, cargados de remordimiento por todas las bajezas y todo lo que hayamos hecho en nuestra vida pasada. ¿Ya? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Cómo nos hace descansar esta identidad Jesús? Quitándonos esa identidad pecadora que el mundo nos dio. Ya no llevamos ese yugo de esa identidad pecadora, ya no vamos generando más cargos de conciencia, no nos vamos cargando más de todo el peso del pecado. ¿Ya? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice el amado hermano Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. ¿Ya? Así que esa realidad es la que pasamos a vivir en esta identidad. ¿Ya? Esa liviandad. ¿Ya? Yo me acuerdo antes, en mi hipocresía, ¿verdad? Yo decía, pero voy a tener un día santo, ¿ya? Y salía a la calle y apenas pisaba la calle, empezaban a pasar las mujeres que más me atraían físicamente y mis ojitos se me iban para allá y se me iban para allá y se me iban para todos lados conforme pasaban todas esas bellezas cerca mío. ¿Ya? Y yo me daba cuenta que por más que quería, no podía, no tenía poder contra aquello, ¿verdad? Ahora, en esta identidad Jesús, puede pasar la, la mujer más maravillosa que a mi viejo hombre le hubiese gustado y no me moviliza ni una hormona, ¿ya? Y no soy tan viejo. Así que, mis amados hermanos, esa es la libertad. Ya no tener conciencia de pecado, que todo lo que antes te atraía en la carne, todo lo que antes te hacía caer, ahora lo ves delante tuyo y no te mueve a hacer ningún mal. ¿Ya? Esa es la libertad, esa es la liviandad. ¿Ya? Eso es lo maravilloso de esta identidad Jesús. ¿Ya? Vivir esta libertad de no tener conciencia de pecado, de no tener, no ser atado de pies y manos, de no ser llevado cautivo por los deseos de la carne, indefectiblemente a hacer un mal. ¿Ya? Por eso nosotros podemos confirmar que el que está en Cristo efectivamente, realmente ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ya? Muy, muy bueno, mi amado hermano Fernando. Mi querido hermano Zenen dice, todo carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas el Espíritu es el que da vida, el que nos vivifica, lo que nos conduce dentro de la eternidad, que con Jesús es la eternidad. Totalmente, mi amado hermano Zenen, ¿ya? Aunque ahora esta carne sí aprovecha de mucho para el Espíritu, ¿ya? Aunque esta carne igualmente se seque, ¿verdad? Se marchite, porque ha sido diseñada así desde un principio para tener un tiempo de vida útil, ya no es como la realidad espiritual que se vivía antes, donde Jesús decía, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. En ese momento donde fueron dichas esas palabras, eran perfectas en ese contexto.
¿ya? Pero hoy esa realidad espiritual cambió. Hoy se está acondicionando a nuestra carne para que sea muy útil para el espíritu. ¿Ya? Miren cómo será de útil esta carne, este cuerpo de carne y hueso que tengo, que sirve para que el espíritu eleve en sonido su voz, ¿ya? Y yo le pueda hablar a otros espíritus que están en cuerpos, ¿ya? Miren cómo es útil esta carne. Antes esta carne para nada le aprovechaba al espíritu porque era un ser carnal, terrenal, vendido al pecado. ¿Ya? Eran todas obras muertas las que yo hacía. Ahora hago todas obras vivas para vida. ¿Ya? Toda buena obra. Así que miren cómo cambia la realidad espiritual cuando empezamos a vivir nuestra verdadera vida, que es la identidad de Jesús. ¿Ya? Muy bueno su comentario, mi amado hermano Senen. Mi amada hermana Lisette dice, al confesar soy Jesús, hablo verdad con mi prójimo. Y a su vez la creación que gime reconoce este cántico nuevo de resurrección. Totalmente. Totalmente, porque somos convertidos en ser cartas de Cristo escritas con el Espíritu del Dios vivo. ¿Ya? Absolutamente todo lo que emana de nosotros es Espíritu Santo, es Verbo Jesús. Y todos los que nos ven leen a Jesús en nosotros. Todo lo que nos nace hablar es acerca de esta identidad, de este nombre, de este santo ser, darlo a conocer en todo tiempo y lugar. Esa es nuestra realidad hoy en día. Muy bueno su comentario, mi amada hermana Lisette. Bien, viendo la hora que se está haciendo, voy a referirme un poquito al tema de fondo que estaba propuesto para hoy. El tema este sobre las tres leyes, ¿ya? Estas tres leyes las encontramos por ahí, lo voy a buscar acá en la escritura, en Romanos 8. Ahí al principio de Romanos 8 encontramos estas tres leyes, ¿ya? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahí está la primera ley, la ley de Cristo, ¿ya? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está la segunda ley. Porque lo que era imposible para la ley, ahí está hablando de la tercera ley, la ley del antiguo pacto, ¿ya? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí están las tres leyes, mis amados hermanos, a las cuales quería hacer referencia hoy como tema de fondo. ¿Cuáles son estas tres leyes? ¿Ya? La ley del antiguo pacto, ya la tenemos clara, el apóstol Pablo lo habla muy claramente ahí en el capítulo anterior, el capítulo 7, ¿verdad? Donde dice que aquella ley era santa, justa y buena, ¿ya? Era santa pero no santificó a nadie, era justa pero no justificó a nadie, era buena pero no logró que nadie sea mejor persona, que nadie fuera bueno. ¿Ya? Porque no tenía poder contra el pecado. Por el contrario, era una ley que estaba diseñada para generar pecado. ¿Ya? Porque las pasiones pecaminosas que son por la ley obraban en nuestro cuerpo para muerte, dice el amado hermano apóstol Pablo.
¿ya? Esta ley generaba pasiones pecaminosas. ¿Por qué? Porque si a un mentiroso le dices que no mienta, más ganas de mentir le dan. A un fornicario le dices que no fornique, más ganas de fornicar le dan. Eso lo hemos experimentado en carne propia cada uno de nosotros. Sabemos que es así. Así que esa ley estaba diseñada para generar pecado y no tenía poder contra el pecado, por el contrario, era el poder del pecado, generaba más pecado, ¿ya? Por más que fuese santa, justa y buena, ¿ya? Entonces, esa ley la tenemos por un lado, la ley del antiguo pacto, ¿ya? Que no tenía ningún poder contra el pecado. Por otro lado, tenemos la ley del pecado. ¿Cuál es esa ley del pecado? ¿Dónde se legisló esa ley del pecado? ¿Quién legisló esa ley del pecado? ¿Ya? También el amado hermano apóstol Pablo, ahí en Romanos 7, dice, hallo en mi cuerpo otra ley, hallo en mis miembros otra ley que me lleva cautivo al pecado y a la muerte. Hago lo que no quiero, lo que aborrezco, eso hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Ya? Ahí empieza a hablar de todo lo que es esta ley del pecado. ¿Dónde surgió esta ley del pecado? ¿Quién la legisló? Eso lo encontramos allá en Génesis 4:7, en la conversación entre Dios y Caín. ¿Ya? En esa conversación cuando Caín viene y le ofrece una ofrenda a Dios y Dios se agrada de la ofrenda de Abel, pero no se agrada de la ofrenda de Caín, y Caín se entristece, ¿verdad? Y Dios le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Ya? Si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto será tu deseo y se enseñoreará de ti. ¿Ya? Ahí se legisla esta ley del pecado. ¿Ya? Esta ley del pecado donde Dios le advierte a Caín que si hacía el mal, ya el pecado estaba a la puerta, el pecado entraba en él, ya se establecía en él el pecado y ese pecado le empezaría a generar deseos de seguir pecando más y se enseñorearía de él. Esto es como lo que se ve, por ejemplo, en las personas que tienen algún vicio. ¿Ya? Las personas alcohólicas o las personas drogadictas o que tienen el vicio del cigarrillo, ¿ya? Eh, Son personas que prueban alguna de esas cosas y esto les genera dentro de su cerebro, ¿ya? En sus neuronas, les genera reacciones químicas de placer tan fuertes, tan extremas, que después el cuerpo quiere volver a replicar, ¿ya? Y les genera de esa forma la adicción. ¿Ya? Y de esa forma el drogadicto va a querer seguir drogándose, el alcohólico va a querer seguir consumiendo alcohol, el fumador va a querer seguir adquiriendo nicotina y todo lo demás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso genera en el cerebro esas reacciones químicas de placer tan extremos y generan esa relación de dependencia. Ahí pasa tal cual lo que Dios le advierte a Caín. ¿Ya? Si el mal hicieres, ¿ya? El pecado está a la puerta, el pecado entra a ti y a él será tu deseo, ¿ya? Y se enseñoreará, ¿ya? Es tal cual la misma secuencia que pasa cuando alguien se hace adicto a alguna de estas adicciones. Trato de graficarlo como para que se entienda, ¿verdad? Entonces, esa es la ley del pecado. ¿Ya? Al pecar se genera dentro de nosotros esas reacciones químicas y el cuerpo quiere volver a replicar eso y nos empieza a pedir de volver a hacer eso y queremos volver a hacer eso y si no lo volvemos a hacer el cuerpo se pone como loco, ¿verdad? Que ya no nos deja ni siquiera razonar
e indefectiblemente nos lleva atados de pies y manos a volver a pecar, a volver a pecar, a volver a pecar, a volver a pecar. ¿Ya? Y después está la ley del espíritu de vida. La ley de Cristo, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿En qué consiste esta ley del espíritu de vida en Cristo Jesús? Esta ley nos dice que somos crucificados juntamente con Él. Miren lo maravilloso de ese verso 3 de Romanos 8. ¿Ya? Dice, porque lo que era imposible para la ley del antiguo pacto, que no tenía poder contra el pecado, ¿ya? Porque lo que era imposible para aquella ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué hace esta ley de Cristo? Utiliza a la misma carne del hombre como una celda, como una cárcel donde se encarcela el pecado. ¿Ya? Ahí queda encarcelado el pecado en nuestra carne. Pero no solamente queda ahí, sino que esta carne, ¿ya?, es trasladada espiritualmente al momento de la cruz para ser destruida con el pecado que quedó contenida en ella. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, esto lo dice claramente ahí en Romanos 6:6. Dice, vamos a buscarlo, denme un segundito. Romanos 6:6 para leerlo así tal cual como está escrito. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que hace esta ley de Cristo. ¿Ya? Conforme Romanos 8:3, el pecado ya fue condenado en la carne. ¿Ya? La carne pasa a ser la celda, la prisión del pecado. Ahí queda aprisionado ese pecado. Y esa carne es crucificada juntamente con Jesús para destrucción del viejo hombre de pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí es cuando morimos realmente al pecado. Por eso esta ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, esta ley de Cristo, sí tiene poder contra el pecado y sí puede hacer lo que era imposible para la antigua ley del antiguo pacto. ¿Ya? Espero que se entienda más o menos esto de las tres leyes. El que logra entender esto haya una libertad enorme porque tiene claridad completa de todo lo que pasa espiritualmente dentro de sí mismo y del por qué ahora ya no tenemos nunca más las pasiones y los deseos de la carne. ¿Ya? El por qué se nos va esta conciencia del pecado. Todo eso, toda esa obra del pecado, ¿ya? De realizar en la carne nuestra, en las neuronas nuestras, esas reacciones químicas que el cuerpo quiere volver a replicar y de esa forma esclavizarnos al pecado, de esa forma caer en la adicción al pecado. ¿Ya? Toda esa ley del pecado es destruida con la ley de Cristo, porque esta ley utiliza el mismo cuerpo como una celda donde queda aprisionado el pecado y este cuerpo es trasladado espiritualmente al momento de la cruz y es destruido. Miren lo maravilloso de esto, mis amados hermanos. Espero que alcancen a dimensionar esta tremenda obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Ya? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está la respuesta, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Ya? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, clamaba el apóstol Pablo ahí en Romanos 7, y la respuesta está en Romanos
8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ya? Hay que tener claro estos conceptos, mis amados hermanos. El apóstol Pablo, en la antigua ley, bajo la antigua ley que no tenía poder contra el pecado, era un esclavo total del pecado. Hago lo que no quiero, lo que aborrezco, eso hago. Y ahora, en la nueva ley de Cristo, en la ley del Espíritu vivificante, ya esta ley que sí tiene poder contra el pecado, el apóstol Pablo llega a decir: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejo dominar de nada. Antes era un esclavo del pecado y ahora señorea sobre el pecado. Miren la tremenda diferencia, mis amados hermanos, igualmente nosotros. ¿Ya? Antes éramos esclavos del pecado, ahora no tenemos relación con el pecado, se fue esa conciencia pecadora, ya no andamos más buscando hacer el mal, ahora por propia naturaleza solamente buscamos el hacer el bien. Porque ahora es Dios en nosotros el que nos coloca el querer y el hacer. Antes era el diablo a través del pecado el que nos ponía el querer y el hacer. ¿Ya? Bien, vamos a ver algunos comentarios más que veo que han ido llegando. Mi querido hermano Zenen dice: así como Dios Verbo nos formó a su imagen y semejanza, de acuerdo a su voluntad, en Génesis 2:7, nos formó bajo la tierra, haciéndose hombre conforme a su propia imagen y semejanza. En Juan 1:1, el Verbo Dios, y el verso 14, el Verbo se hizo carne. Totalmente así es, mi amado hermano Zenen, ¿ya? Y Jesús, al hacer la regeneración, hace la misma obra que el Padre en el principio. ¿Ya? Dice la Escritura ya que Dios formó del polvo de la tierra al hombre y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Jesús toma del polvo de la tierra a sus apóstoles, ya los va formando, ¿ya? Y una vez que ya los hubo formado, sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante, para que tengamos vida en sí misma. Hace la misma obra en esta regeneración. Muy bueno su aporte, amado hermano Zenen. La ley del pecado viene como curiosidad: entre más curioso, más inquietud, sas pecado practicado. Nos ha pasado a todos, mi amado hermano Zenen, esa curiosidad. La curiosidad mata al gato, y no solamente mata al gato, mata al hombre también, mi amado hermano, cuando andamos en esas curiosidades que nos llevan a hacer obras muertas. Isaac Ramírez Cervantes, un gusto que esté presente, amado hermano. Hola, buenas noches, hermano, soy Isaac, estoy sabiendo lo que dice: use si gusta de apoyo a aquellos sobre San Juan 16, todos serán iniciados nuevamente. Estamos viviendo un cumplimiento de la Escritura sobre lo que el Espíritu de verdad revelada según la Escritura, pero es como para que todo inicie nuevamente y sea nuevamente anunciado el Santo Evangelio. Esto hará que comprendan, la enseñó, y todo esto hará que la función de reunir a los santos del conjunto de las naciones. Así será como den testimonio de la verdad, así es como glorificaron junto con el Espíritu Santo a Jesús, Yeshua, a Dios. Es verdad, este tiempo espiritual, mi querido hermano Isaac, que estamos viviendo nosotros hoy, este tiempo espiritual de Apocalipsis 10, ¿ya? Donde el ángel hace sonar la trompeta para que el misterio de Dios sea consumado. Esta realidad espiritual que vivimos hoy
de hacer sonar esta trompeta al anunciar la identidad de Jesús para que la formación de Jesucristo sea consumada en cada creyente, tal cual se va cumpliendo y tal cual nos lleva a predicar nuevamente a todo pueblo, lengua y nación, tal cual como lo dice claramente esos mismos versos de Apocalipsis 10 ahí al final, donde el Espíritu le dice a Juan, es necesario que profetices nuevamente sobre todo pueblo, lengua y nación. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, profetizando esta identidad de Jesús, dándola a conocer, llevando este anuncio, exhortando a todo hombre a que le crean a Dios, a que Dios efectivamente nos ha dado este nombre, esta identidad a todos los hombres. Nuestro único ser es Jesús, pues se enseñoreó de nosotros haciéndonos su mismo ser. Regenerados plenos y consumados soy Jesús, hay que comprender que se nos da el Santo Espíritu, Jesús, para llegar a la unidad. Totalmente así es. Somos muchos cuerpos, pero un solo espíritu dentro, muchos cuerpos con una misma identidad, con un mismo ser, un único ser vivo llamado Jesús. Así es, mi amada hermana Lisette. Bien, amados hermanos, viendo la hora que se va haciendo, ya ha pasado hace bastante, se ha cumplido la horita que teníamos presupuestados eh, para la transmisión, así que vamos a pasar a despedir esta transmisión. Creo que quedó muy claro el tema de fondo propuesto para hoy sobre estas tres leyes. Si hay alguna duda, déjenla ahí en los comentarios y después profundizamos, ¿ya? Eh, Mañana veremos qué tema de fondo nos propone el Espíritu Santo. Tal como decíamos con los hermanos ayer, en la transmisión de ayer, vamos a ir retomando algunos temas que se tocaron en transmisiones viejas, porque es necesario volver a tocar esos temas para los hermanos que no hayan escuchado esas prédicas, ¿ya? Así que bien, vamos a despedir la transmisión entonces. Nos encontraremos mañana en una nueva transmisión en vivo. Los amo en el Señor, los amo en nuestra identidad Jesús. Hasta mañana, amados hermanos.